Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos sean todos y todas a su espacio Detalle Semanal. Nosotros como cada semana con este tema de su interés y un entrevistado pues que tenga el peso para poder analizarlo. Y en esta ocasión, señores, hablamos de una realidad que se da en nuestro país y es por muchos años, pero también algo que aparentaba ya tener una solución. Y precisamente es una posible solución, cosa que siempre entendimos que no era la panacea que se estaba vendiendo. Y es el tema de los apagones, la energía eléctrica en la República Dominicana, la planta Punta Catalina, una planta pues que le ha costado al país mucho dinero, que es una planta muy costosa, pero que independientemente de que el gobierno había estimado de que iba a hacer a través de empréstitos, no se le ha otorgado préstamos para las plantas Punta Catalina. La ha hecho a todo pulmón el pueblo dominicano y con todo y eso el Estado ahora decide de que va a poner en venta, vamos a decir el 50% de las acciones o un poco más o un poco menos de lo que es esta planta Punta Catalina. El tema está en que poner en venta la planta Punta Catalina es, en primer lugar, el Estado está demostrando de que no ha encontrado un financiamiento para poder concluirla. Eso es lo primero. Lo segundo es que entonces el plan original, que era precisamente pues abaratar el costo de la energía en la República Dominicana, podría ser que quede fallido. ¿Y por qué fallido? Porque va a quedar en las manos del empresariado dominicano, del mismo o de algún consorcio extranjero, podría ser, el mismo que da apagones por pago. O sea, por una falta de pago, pues simplemente te puede dar extendidos apagones en la República Dominicana. Entonces, en ese sentido, el esfuerzo que se ha hecho y lo alto que le ha salido del costo al pueblo dominicano para hacer lo que es Punta Catalina, lamentablemente, ese tipo de esfuerzo que se hicieron quedarían en vano. También se le está dando a lo que es el empresariado que no tuvo ningún interés en construir planta, que no creía en el proyecto, que no hizo ninguna inversión inicial, se le está dando entonces esa inversión para que ellos sea que la administren. Supuestamente la planta Punta Catalina tiene un precio estimado en $2.000 millones. El Estado dominicano está vendiendo el 50% de las acciones en $1.000 millones. Hay expertos que indican que la planta está sobrevalorada. Sin embargo, hay otros pues que lo que dicen es que se le está poniendo en bandeja de plata la planta Punta Catalina a los empresarios del país que no querían ni le interesaba invertir en lo que tenía que ver con plantas. Sin embargo, eso le ponen ese precio para luego vendérsela a precio de vaca muerta. Todavía los términos de cómo va a ser vendido el porciento de las acciones no está totalmente definido, pero sin embargo, según ha dicho el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, indica que definitivamente ya hay ofertas y que el gobierno la va a ver. Entonces, Rubén Bichara también, que siempre apostaba que no, de que la Punta Catalina iba a ser la solución a los apagones. El presidente Danilo Medina también lo anuncia en parte de sus discursos cuando está tratando de ganarse los votos del país, de que aquí iba a estar solucionado el problema. El único punto importante de todo esto es que ni está solucionado el problema de Punta Catalina, ni está solucionado el problema de los apagones, y ahora podría ser que se alcen con el santo y la limosna los empresarios que al final ni les van a vender la energía barata al país y muchísimo menos se la van a poner en las condiciones que podría ponérsele para la República Dominicana si la administrara el mismo Estado. Mientras tanto, se le dio toda esa facilidad y se le va a dar toda esa facilidad a los empresarios para que ellos en este momento sí quieran pues administrar lo que sería esta planta. La administración de esta planta en manos de los empresarios
es nosotros seguir con la migaja de la energía cuando ellos quieran y como ellos quieran. Y es continuar con los apagones tal cual como los tenemos desde antes de mi abuela, ¿verdad? Que aquí en este país nunca ha habido luz y parece que lamentablemente no vamos a tener. La planta de Punta Catalina es una planta que se supone que podría generar más de 600 megawatts y también se estima, como había dicho, de que tenía un costo entre los 2.000 y algunos especuladores decían 3.000 millones de dólares. En todo caso, el gobierno todavía no concluye la obra, ya en un momento de desesperación dice que la va a poner en venta y lo peor de todo eso es que al final de todo, la República Dominicana va a continuar con estos apagones extensos e intensos. Y nosotros, que somos los que hemos pagado el costo de construir esa planta, el gobierno no ha conseguido financiamiento para ese tipo de cosas. Incluso era desde Brasil donde se esperaba que se iba a conseguir financiamiento y usted sabe cómo está Brasil y usted sabe cómo están los enlaces de la República Dominicana con Brasil, ¿verdad? Que están presos y con prisión domiciliaria algunos. Por lo tanto, eso es algo ya que impensable de que ese país o bancos de ese país le van a dar un financiamiento a la República Dominicana para este tipo de temas, como lo que es la energía, además de todo lo demás que podría incluir en el tema de la planta, como lo que es el tipo de generación, como lo que es si ya ese tipo de planta a lo mejor en otros países han sido descontinuadas y sin embargo nosotros lo estamos presentando como la gran solución del mundo. Y lo más seguro es que ni sea la gran solución, que ni sea el final del pueblo dominicano y que muchísimo menos tengamos energía. Nosotros para esto vamos a tener hoy aquí a Antonio Almonte, Toñito, quien es el director ejecutivo de lo que tiene que ver con los temas de energía para el Partido Revolucionario Dominicano. En este sentido, nosotros vamos a ver este reportaje donde vemos la realidad de la República Dominicana en materia de energía eléctrica y de la necesidad que de hace tantos años tiene el país en este tema y de las vueltas que ha dado la planta Punta Catalina, que al final creo que simplemente se quedará en una gran promesa, en un gran esfuerzo del país con todo ese dinero que ha tenido que sacar de las costillas del pueblo dominicano y no se va a quedar con el beneficio. Veamos el siguiente reportaje y luego venimos con esta interesantísima entrevista con Antonio Almonte, Toñito, quien es la persona idónea para hablar de energía como representante del Partido Revolucionario Moderno, PRM. Ya volvemos. Tras más de 50 años de apagones en la República Dominicana, el gobierno del presidente Danilo Medina presentó un proyecto con el cual se esperaba que se eliminaran definitivamente esta oscuridad del país. Mientras tanto, el gobierno lo prometió a través de la creación y construcción de las plantas a carbón mineral en Punta Catalina, provincia Peravia, la cual dice que venderá ahora sus acciones por más o aproximadamente 1.000 millones de dólares, según cuenta una carta que fue enviada con el anteproyecto del presupuesto general del Estado al Senado de la República. En todo caso, que se realice la venta de las acciones de las propiedades de la planta generadora de energía Punta Catalina se venderán por un monto de 1.000 millones, tal como lo tiene previsto el gobierno, y con este se habría obtenido un alivio al financiamiento previsto mediante la venta de un activo financiero, según expresó el mismo documento remitido al Senado de la República a su presidente Reinaldo Pared Pérez. El gobierno hace este pronunciamiento tras referirse al financiamiento requerido de 1.171.886 millones para sustentar el nivel de gasto contemplado en el presupuesto general del Estado para el año 2017. De acuerdo con el monto que expresa el gobierno que obtendrá por la venta de acciones de Punta Catalina, se entiende que la transacción implicaría menos del 50% del total de las acciones, ya que el costo de esta generadora, las cuales aún están en construcción, es de unos 2.000 millones de dólares, a lo que se le debería agregar el valor que adquiere un producto ya terminado.
Gracias por continuar con su espacio Detalle Semanal y como les habíamos anunciado, tenemos hoy en nuestro espacio el plato fuerte y es con nuestro entrevistado central. Estamos hablando de Antonio Almonte, el director ejecutivo de lo que es la Comisión de Energía del Partido Revolucionario Moderno. Muy buenas tardes, ingeniero, y bienvenido. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ti, Johanna, por esta invitación, que veo que se llama como una columna que yo tengo en el Nacional, que Sí. se titula, la columna se titula Detalles. Pues yo tengo el Detalle Semanal, entonces pues, es un buen complemento, Sí, definitivamente. porque el mío, incluso mi artículo sale semanal los domingos. Ah, pues qué bien, qué bien, qué bien, lo leeremos. De todas Sí. maneras, siempre le damos Sí, seguimiento. gracias. O sea que, nada, tenerlo aquí en nuestro espacio es para nosotros un buen momento, porque la República Dominicana, después de esperar unos años lo que se vendió como la panacea, porque aquí hubo una campaña electoral donde se vendió que se terminarían con los apagones. Lo que no sabemos es si se va a terminar con los apagados, porque definitivamente, o sea, vemos las plantas a carbón Punta Catalina, que parecía el gran proyecto del presidente Danilo Medina, como ahora en un momento de crisis, de que si la vendo, si no la vendo, si tengo con qué pagarla, o sea, y nos gustaría desde su orientación que nos explique cómo califica el momento en el que está este proyecto por la envergadura y el alto costo que tiene. El momento en que está el proyecto, casi tú lo has dicho, está en un momento difícil, de crisis. El proyecto Punta Catalina es un proyecto que hace aguas. Es decir, cuando algo comienza como a hundirse. Claro. Entonces es un momento de crisis. La crisis principal es por la carencia de fondos para terminar la construcción. No olvidemos que se trata de un proyecto multimillonario. Que De más de 2.000 millones de dólares. Claro que sí, porque se hizo con un contrato que se le concedió a Odebrecht junto a otras empresas por 1.945 millones de dólares, según declaraciones oficiales del gobierno, que ha manejado dos cifras. A veces habla de 2040, a veces 1.945 millones de dólares. Así mismo. Pero es bueno señalar que ese 1.945 millones de dólares es el contrato de construcción que corresponde a lo que en la ingeniería se conoce como overnight cost, que significa lo que costaría construir las dos plantas si esto se hiciera de un día para otro. Me explico, ese costo no incluye los intereses por el pago de intereses de los fondos que han sido adquiridos con préstamos y que hay que pagar intereses durante los años de construcción. Okay. Entonces, si usted le suma lo que es el costo financiero, que son esos intereses que se pagan por el dinero prestado y que corren durante los años de construcción, ponga usted que se inició a finales del 13 o principio del 14 la construcción, entonces tenemos 2 años ya para 3, pagando intereses de los dineros que se utilizaron en su primera fase. Antes de ese dinero que se utilizaron en la primera fase, nosotros, por ejemplo, el pueblo tiene entendido de que el gobierno tenía una intención y decía el vicepresidente de la CDE que, o sea, que había un dinero que estaba seguro y que los bancos internacionales lo iban a facilitar. A eso que te quiero decir. Entonces, o sea, esa primera fase, o sea, ¿de dónde salió? ¿Lo prestaron los bancos o lo tuvo que someter el Estado? No, yo no tengo todos los detalles, pero es obvio que esas primeras inversiones fue en parte con dinero del presupuesto nacional. Perfecto. Recuerda que a pesar de que el precio de los combustibles para generar electricidad han caído en 45% en promedio en los últimos años, el precio de la electricidad que te venden a ti sigue siendo igual. Totalmente. La diferencia de esa reducción del costo de producción de la electricidad y el precio que te vende lo ha utilizado el gobierno. En vez de reducir la tarifa, como dice la ley, lo ha utilizado el gobierno en parte para Punta Catalina. El gobierno también ha tomado algunos otros préstamos a nivel local y además el pool del Banco Europeo, del Deutsche Bank, el Banco
el Banco Santander Internacional y otra firma italiana le ha permitido conseguir al gobierno pues una cantidad de varios cientos de millones de dólares. El gobierno se ha estado manejando con eso, con el financiamiento pero no de su los presupuesto. 1900 que estimaba. No los 1945. Okay. Los otros 650 millones de dólares que se pensaban conseguir para completar el financiamiento con el Banco de Desarrollo y Desenvolvimiento de Brasil, Sí. BANDES, fueron suspendidos. Como consecuencia del proceso judicial que se le sigue a Odebrecht en Brasil, que ya se condenó al señor Odebrecht, presidente de la compañía, creo que a 20 años. Que o algo fue la así, de ganadora, prisión. entonces aquí también de... Entonces, como consecuencia de toda una red mafiosa que se descubrió en Brasil, que incluyó a Odebrecht, a Petrobras y al Bandes, ese banco financiero, ese equipo financiero, con el que contaba la República Dominicana para hacer Punta Catalina. Había ya un contrato que tenía el gobierno dominicano con Bandes para la aprobación, y se había aprobado el desembolso de 655 millones de dólares para Punta Catalina. Al estallar la situación en Brasil, entonces se ha suspendido el desembolso de esos fondos. Y eso ha paralizado el flujo de dinero de Punta Catalina, porque no solo ha paralizado los fondos de Bandes, sino que al Bandes no desembolsar, otros bancos del pool europeo tampoco han hecho el desembolso, por lo menos con la fluidez que se esperaba. Entonces, hubo un dinero inicial que le permitió levantar lo que hoy se ha levantado de Punta Catalina. Sí. Pero entonces tenemos que, al cortarse el flujo de fondos y el gobierno tener problemas presupuestarios por el déficit fiscal, que es muy elevado, y el nivel del endeudamiento que tiene el Estado no le permite ni siquiera con el presupuesto pagar el monto de interés anual, el gobierno tiene problemas financieros serios. Ni tiene fondos propios para esos 1.000 millones que estiman se necesita para Punta Catalina, ni tampoco tiene flujo internacional adecuado que estén dispuestos a pagarle, a prestarle para esa inversión. Y por esa razón... Entonces ahí entra el término de que la República Dominicana no tiene las condiciones para, a través de un empréstito, terminar Punta Catalina. Bueno, ahí hay dos cosas. Uno, la República Dominicana tiene un endeudamiento que, según los especialistas, el presupuesto, lo que le queda del presupuesto al gobierno, entre los gastos y los ingresos, no le permite pagar los intereses de la deuda externa. Lo que quiere decir que su capacidad de endeudamiento está muy agotada, está muy afectada ya del gobierno. En esas condiciones, los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, no le aconsejan al gobierno, no lo estimulan a que se siga endeudando, porque al final eso va a generar una situación de que nosotros tendremos que pagar más intereses que nuestros ingresos, que nos quedan libres para fines de funcionamiento. Claro. En segundo lugar, el gobierno está enfrentando actualmente grandes presiones internas por aumentos salariales, por la reforma del sector salud, por la continuación de los proyectos de reforma del sector educativo y otra serie de asuntos sociales que ya no aguantan más en el país. Aparte de eso, el gobierno tiene otros compromisos. Entonces, en esas condiciones, el gobierno lo que quisiera es, y por eso ha hecho un llamado que yo digo que es correcto, el llamado que ha hecho, de constituir la Punta Catalina en una empresa por acciones y entonces vender acciones por 1.000 millones al sector privado para que con ese dinero se termine de construir la planta. El problema ¿Está de acuerdo en que se venda Punta Catalina o que se venda en la condición que el gobierno lo ha es que dicho? Punta Catalina tiene dos cosas. O se deja a que el gobierno la termine de construir, y eso de seguro que significaría años de retraso. Y cuando usted tiene años de retraso, va a durar años pagando intereses sobre cientos y cientos de millones de dólares, lo que quiere decir que al final el proyecto puede salir tan caro que la electricidad casi no se pueda vender. O usted busca que el sector privado le ayude
con una inversión de capital fresco, dándole participación. Si le da participación, porque si el sector privado participa, va a querer terminar la construcción de la planta. Para comenzar a recibir. Y va también a solicitar el control de la administración del proyecto, lo cual para el país no es malo, porque no es malo para la sociedad dominicana que la planta se termine de construir pronto. Y tampoco que la administre la parte privada. Bueno, fíjate, las plantas del sector privado que ha construido y que está administrando, Eje Jaina, Eje Itabo, AES Andrés Boca Chica y otras empresas, han sido las plantas de generación más eficientes del mercado en los últimos años. El problema que se le critica a los generadores es otro. Es el problema de los contratos que han firmado, bases sobre las cuales cobran la electricidad. Y es el problema a veces de la utilización de su poder de mercado para presionar al cobro de facturas que le deben las distribuidoras. Unos apagones entonces, de factura. Pero cuando usted lo ve bien, eso también es un problema del Estado. Porque si el Estado a través de la distribuidora cobra la energía y le paga, no hay necesidad de apagones financieros. ¿Tú entiendes? Y si el Estado hace un contrato con una empresa generadora y obliga a que ese contrato que él firma el Estado sea transparente y los términos no sean abusivos para la sociedad, el sector privado no tiene nada que hacer. Es decir, que al final la responsabilidad es del Estado. Y en ese sentido, por ejemplo, el gobierno aparentemente en su momento de acorralamiento no le queda de otra pues que poner las acciones de Punta Catalina en venta. Claro. Punta Catalina, cuando se vende como proyecto hacia la sociedad, se le dice que va a tener una energía muy barata. Sí, pero eso... Muy barata. ¿Eso podría todavía seguirse manejando? No, ¿O ya eso no podría ser parte de la realidad? La gente que conoce, del tema, supo siempre que eso iba a ser muy difícil y terminó siendo muy difícil. Ya eso no se puede seguir levantando. Ya esa hipótesis no es válida. Primero desde el principio, porque yo no vamos a entrar a seguir discutiendo ese punto, pero el contrato de construcción de Punta Catalina fue muy elevado desde el principio. Tomando en cuenta que a ese precio de los 1.945 millones de dólares habría que agregarle los costos de financiamiento financiero y los costos por la inflación de los materiales de construcción durante el periodo. Todas las estimaciones más sensatas dicen que esa planta terminarán costando entre 2.500 y algunos hablan hasta 3.000 millones de dólares. Cuando usted hace los cálculos de a cómo saldría el kilovatio hora y cómo habría que venderlo para recuperar en 30 o 40 años esa inversión, se va a dar cuenta que el kilovatio hora va a estar tan caro o más que mucho de lo que estamos comprando hoy de las plantas que están instaladas. De manera que va a ser un kilovatio hora relativamente aceptable, de buen costo, será menos caro que aquel que se produce con fuel oil y quizá de alguna planta de fuel oil número 6, pero no será la panacea, ni va a ser más barato que el carbón que existe de Itabo y Jaina, ni va a ser más barato que la de gas natural que tiene AES y otras empresas, ni va a ser más barato que algunas plantas eficientes que producen con fuel oil número 6. Va a ser un costo parejo con el grueso del kilovatio hora que se produce en el mercado. Y eso tiene que ver con el costo en que se contrató y con el costo financiero que se deriva del alargamiento del tiempo de construcción. Fíjate que estaba contemplado entregarse en el contrato, era en el 2017, en octubre de 2017 debía entregarse Catalina. Ya Bichar ha dicho que será en el 2018. Sería un año más pagando intereses. Ahora, una cosa es pagar intereses de $1 millón y otra cosa es pagar intereses de 500 millones de dólares. Entonces, cuando termine de construirse en el 2018, 2019 y se saque la cuenta, se verá que el kilovatio hora de ese proyecto va a ser bastante caro. Va a ser caro. Claro. Nosotros vamos a hacer una pausa de publicidad y luego que regresemos tenemos que ver cuáles son aquellos términos que no se pueden escapar para estos nuevos contratos de venta de acciones de Punta Catalina en la República Dominicana, para que luego no nos salga más cara la sal que el chivo en esta negociación. Así que ya volvemos. Sí, porque Punta Catalina...
Estamos de regreso con Detalle Semanal y continuamos conversando con Antonio Almonte, según mi querido amigo Licho, mejor conocido como Toñito. Así que, de verdad que es director ejecutivo de la Comisión de Energía. Cuando alguien me dice Toñito, porque me quiere. Así mismo es. Director ejecutivo de la Comisión de Energía del Partido Revolucionario Moderno y quien conversa con nosotros sobre esta realidad de la República Dominicana. La energía eléctrica, que es un apagón constante, ¿verdad?, en nuestro país, y esta opción de las plantas Punta Catalina, que ahora mismo, más que una opción de subsanar ese problema, es una opción de venta del Estado. Y es con lo que trata de ver cómo sale, no airoso, pero por lo menos resuelto el tema y construidas las plantas. Cuando estábamos hablando antes de la pausa de publicidad, me decía de que ya las plantas Punta Catalina que se pensaba que era, o sea, ese proyecto que se pensaba que para el 2017, según el contrato, podía estar listo, ya va para el 2018. La oferta que se está dando de que se les puede entregar por 1.000 millones el 50% de las acciones o el 49% de las acciones a un capital privado. ¿Cómo ve la propuesta a nivel económico, tomando en consideración todo lo que dijimos? La planta le saldrá mucho más cara a la República Dominicana. O sea, podría estar entre los 2.500 y 3.000 millones de dólares. Eso no lo sabemos todavía hasta que no concluya el proyecto por el tema de los intereses. Pero mientras tanto, ya el que compra ahora compró por 1.000 millones, casi el 50% de las acciones. Pero te voy a decir la verdad, ese es un acto de irresponsabilidad del representante del Estado o del Estado si la vende por 1.000 millones, la mitad. Okay. Porque el Estado es que la está construyendo. La CDE es que está construyendo esa planta, esa central. Y Rubén Bichara, más que ningún otro dominicano, es que conoce cuáles son los costos implicados en esa construcción y en cuánto terminará saliendo. En consecuencia, él sabe que es mucho más de los 1.945 millones o de los 2.040, de lo que él diga. Sí. Él sabe que 1.000 millones de dólares no es el 49% de lo que va a costar esa planta. Real. Entonces, él estaría dando, si una planta como esa costaría 2.500, 3.000 millones de dólares, pongas tú 2.500 millones de dólares, 1.000 millones es mucho menos del 49%. Claro que sí. Pero eso es lo que se está en consecuencia, ya poniendo. Él está de antemano regalando. Okay. Y está haciendo lo siguiente, está frizando el costo original, no va a incluir el costo financiero y va a hacer que el pueblo dominicano, o sea, el Estado, asuma como perdido el costo financiero que haya que cubrir durante este periodo y otros costos que tienen que ver, por ejemplo, con la inflación, etcétera. Okay. Y entonces le va a decir, yo le voy a vender a usted por ese contrato de construcción. Claro. Y le voy a, 1.000 millones va a representar el 49%. Y el otro dinero, los otros centenares de millones de dólares que el Estado ya aportó, se comprometió o tendrá que seguir pagando. Entonces eso no forma parte del proyecto. Y ya de por sí con eso está engañando al pueblo dominicano. Sí. Porque se le va a decir al pueblo dominicano que le costó esa planta una cantidad de dinero que no fue. Pero para salvar a veces algunas cosas, pues ellos pueden argumentar eso. Pero eso, 1.000 millones de dólares no es el 49% de lo que costará finalmente esa planta. Y es obvio que ahí habrá entonces cientos de millones de dólares que lo va a tener que asumir como perdidos el pueblo dominicano. Eso por un lado. Por otro lado, habría que ver si los empresarios privados comprarán esas acciones, porque todavía la pregunta sigue abierta. Claro. ¿Se involucrará el empresariado privado del sector eléctrico dominicano o no en las compras de esas acciones? Te voy a decir dos cosas que son difíciles. Probabilidades. Sí. Número uno, si lo hace será para administrar la construcción final y administrar la empresa. Ahora, tendrá que conseguir contratos con el Estado, vale decir, con el de norte, de sur y de este, de compra de la energía que produzca Punta Catalina. Okay. Y esos contratos deberán ser de largo plazo, porque se trata de una inversión de 1.000 millones de dólares que deben recuperarse en muchos años. Y la planta tiene una vigencia de muchos años. Serán contratos de largo plazo, 10, 15 años.
Esos contratos de largo plazo tienen que tener garantía de pago, porque con unas empresas distribuidoras que pierden el 30 y pico por ciento, Sí. no hay ninguna garantía, en absoluta garantía, de que ellos van a recuperar mediante cobro el dinero para pagarle fielmente a la empresa privada ya, Punta Catalina, por la electricidad que les sirva. Y por consiguiente, el gobierno tendrá que darle un tipo de contrato en donde tendrá que pagarle a los generadores, cobren o no cobren la distribuidora. Seguiremos entonces en ese problema, a menos que el Estado Dominicano no asuma la responsabilidad definitivamente de una reingeniería de la distribuidora que están en un exceso de costos extraordinarios. Todos los estudios de... O sea que Punta Catalina en manos público-privada obligaría para que pueda funcionar, porque aquí no estamos hablando... A una reforma de las empresas distribuidoras. Necesita una reforma. Claro, porque tú no puedes, tú tienes que garantizar que quien va a comprarte la energía y la va a vender y va a pagarte a ti después para atrás, realmente cobre el dinero. Pero si tiene pérdida de 32%, no tiene garantía de pagarte a ti. Okay. Entonces, si tú no quieres seguir cargando con grandes subsidios al Estado Dominicano, tendrá que reformar las distribuidoras. ¿Y qué es lo que significa reformar las distribuidoras? Las estadísticas dicen muy claras, las estadísticas oficiales. Los estudios indican que cualquiera de las empresas distribuidoras de este país se puede administrar con 800, 700, vamos a poner 1,000 empleados. Okay. Pero todas las empresas distribuidoras, 3 empresas distribuidoras, cada una de ellas tiene más de 2.500 y 2.700 empleados. Lo que debieron ser 3.000 empleados, ellas tienen cerca sobrecarga de nómina. Cerca de 8.000 empleados. Eso por un lado. Los otros gastos operacionales son exagerados en comparación con los gastos operacionales de distribuidoras equivalentes en otros países de América Latina. Y finalmente, el número de clientes por empleado que ellas atienden es extremadamente pequeño en comparación con otros países. Es decir, las empresas distribuidoras de este país son un sumidero. Es decir, es un sector, es un orificio por donde se pierde de manera lamentable gran parte de los fondos del sector eléctrico, y por eso el gobierno tiene que ir a pagar subsidios que siempre los funcionarios del Estado han dicho que es porque no se paga la electricidad. No. El subsidio no es para cubrir ni déficit de tarifa ni sectores que roban. El subsidio es para cubrir dos cosas. ¿Cuáles? El exceso de gastos de las empresas distribuidoras, una, y dos, que las empresas distribuidoras, la mayor cantidad de la energía que pierden es porque ni la facturan. Hasta hace poco había cerca de 1 millón de consumidores conectados a la red que no tenían medidores. Y si las casas, los negocios, los establecimientos de muchos barrios en este país no tienen un contador, no es culpa del propietario de esa casa. Es un problema de la gerencia de quien administra el servicio de distribuir electricidad. Okay. Porque si a usted no le ponen medidor, no le pueden enviar factura. Y si usted no le envían a factura, usted no puede pagar. Entonces, esa es la verdadera fuente de la crisis. Ahora, para cubrir esa irresponsabilidad le llaman el robo, el subsidio, la tarifa. No es nada de eso. Es la irresponsabilidad. Si eso no se corrige, yo dudo mucho que los empresarios vayan a invertir $1,000 millones para que se lo pague una empresa privada, a menos que no sea con un contrato de que tú me vas a pagar a mí, no importa que cobre o no cobre. Ingeniero, entonces, cuando se habla del contrato, y era lo que nosotros dejábamos al aire antes de irnos a la pausa precisamente, hay algunas condiciones, algunos acápites que no se pueden perder. Claro. ¿Para qué? Porque es verdad que el empresariado se le va a regalar una parte o el Estado va a asumir una pérdida si le da el 49% de las acciones por $1,000 millones a la parte privada. Eso es seguro. Pero ¿qué ocurre con eso? El Estado mínimamente y nosotros como el pueblo dominicano y representantes de ellos tenemos por lo menos que decir, óyeme, si ese contrato no contempla X o Y cosa, o sea, realmente el pueblo dominicano va a seguir perdiendo más. Cuando usted habla de que hay que hacer una reingeniería de las distribuidoras, ¿entiende que podría ser una exigencia del sector privado que en esa reingeniería ellos sean los administradores de esa parte? Bueno, yo pienso que eso casi ni se discute. Sí. No hay forma, no lo haría tú.
O sea, si tú tienes que sacrificarte en un consorcio y poner 200 millones de dólares como socio, lo primero que te voy a preguntar, ¿quién va a administrar mis 200 millones de dólares? ¿Quién no me va a dar la recuperación ¿Quién lo va a del administrar? dinero? ¿Quién lo va a administrar? Entonces te dicen, bueno, lo va a administrar fulano de tal que se designó por decreto porque él fue el que dirigió la campaña electoral del presidente en la región tal. Y entonces eso va a estar dirigido por funcionarios del Estado que tienen que satisfacer la demanda de empleo y una serie de otros gastos. Entonces tú dices, bueno, está bien, pero yo no voy a invertir mis 200 millones de dólares, es mucho dinero. Entonces el sector privado solo invierte en eso si efectivamente administra la terminación de la construcción y administra la empresa generadora. De la cobranza. A la sociedad le conviene. Eso le iba a preguntar, Porque ¿le conviene al pueblo? Sí, porque al final es que con esto hay un discurso. ¿Le conviene al pueblo que la cobranza de la energía esté en manos privadas también? Sí. ¿Por Mire, qué? yo lo voy a decir. Mire, yo dudo, quizás no tenga que hacer esto, pero hay un cierto discurso nacionalista respecto al sector eléctrico que pierde de vista la realidad del fenómeno. Mire, el servicio eléctrico es un servicio público y el Estado tiene la obligación de garantizar la provisión de ese servicio, la oferta de ese servicio, y la obligación de garantizar el acceso de toda la población a costos razonables de ese servicio. Esa es la responsabilidad constitucional del Estado, legal del Estado y ética del Estado. Ahora, quien vende el servicio no tiene que ser el Estado. El alambre, los cables, las redes, el poste de luz, el medidor y la planta, no es obligado que tenga que ser público. Lo que es público es el servicio. Y la gente cree, alguna gente cree que si el servicio es público, tiene que ser público también, propiedad del Estado, todos los ajuares de eso. O sea, por ejemplo, ya la comunicación telefónica es un servicio público. Sí, claro. El Estado lo que tiene que garantizar que aquí haya comunicación telefónica, que las empresas telefónicas no sean explotadoras, que no tengan monopolio y que se ajusten las tarifas de acuerdo a lo que dice la ley y el regulador. Ahora, ¿de quién es la propiedad de la compañía telefónica? Del que sea. Pero el servicio telefónico no puede ser una fuente de explotación y abuso, porque el Estado lo regula. Entonces, si el Estado puede y tiene dinero para tener su planta y tener las redes, mejor. Ahora, si hay un empresario privado que dice, usted necesita electricidad, sí, ¿y qué usted quiere? Yo quiero una planta de gas natural. Entonces el privado le dice, yo la voy a construir. ¿Y a qué precio me la va a comprar? El Estado le dice, yo le voy a comprar electricidad a precio, al costo, en función de un análisis de un costo real y de mercado. Está bien, yo se la vendo. Bueno, pues instale su planta. Entonces, si yo tengo una planta eléctrica, y si el Estado está construyendo una planta eléctrica con Punta Catalina, no la puede terminar de construir porque no tiene dinero, para que eso se quede ahí o nos metamos en una deuda que no podamos cumplir después, bueno, empresarios privados que las tomen. Ahora, ¿qué pasa con eso? Sí. Que el Estado tiene que empoderar a la superintendencia a que aplique la ley. Porque el sector privado, los empresarios privados, estos y cualesquiera, dominicanos o extranjeros, en el negocio que se meten, lo que quieren es beneficio. Y la única manera que ellos se contienen es si la ley y el poder político lo contienen. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido en República Dominicana? Que buena parte, en este gobierno y en otros, el funcionariado público se ha coaligado mediante contratos y dádivas con el propio empresariado privado y ha explotado al pueblo. Entonces después uno dice que la culpa es de fulano, no, pero los funcionarios no han cumplido con su responsabilidad. Y cuando nosotros, por ejemplo, tenemos aquí anteriormente la energía eléctrica, la distribuidora eran administradas también por otras manos que no eran la parte del Estado. Sin embargo, también estaba la misma queja. Claro. La misma queja y la misma situación y los mismos apagones. La razón es muy sencilla. Sí. Cuando aquí se hizo la privatización de la electricidad en el año 99, en el gobierno de Leonel Fernández, eso fue un invento. Fue un invento. Fíjense por qué fue un invento. Primero, el sector eléctrico no es lo mismo, privatizar el servicio eléctrico no es lo mismo que privatizar la cementera, ni los ingenios del CEA, ni Molino Dominicano, ni Pidoca, que son empresas no de servicio público. Ya pido que no existe, ¿verdad? Sí. El sector eléctrico
El servicio eléctrico es un servicio público domiciliario, transversal, imprescindible en el mundo de hoy para todos los hogares, no importa si es rico o pobre, que genera un malestar social, genera crisis económica, tiene impacto en el ocio, en la cultura, en los negocios, en el comercio, en el turismo, en toda la vida, en la salud. Entonces, ese servicio público es un servicio ciertamente estratégico por su trascendencia. Ahora, ¿qué es un servicio que lo proveen empresas que tienen que hacer inversiones grandes en capitales? Entonces, fíjense que en electricidad no se habla de 100 millones de pesos, se habla de miles de millones de pesos y de cientos de millones de dólares. Claro. Entonces, cuando usted va a privatizar eso, sobre todo las empresas distribuidoras, usted tiene que tomar en cuenta esa característica. ¿Qué pasó en República Dominicana? En República Dominicana primero se vendieron las distribuidoras y después las distribuidoras se vendieron en el año 99 y la ley reguladora del servicio eléctrico se aprobó en el año 2001, creo que en julio, octubre de 2001. Es el único país de América Latina en donde la cosa se hizo así, que fue al revés. En todos los países de América Latina, incluyendo en Bolivia, que fue la inspiración del proyecto de reforma en nosotros, el boliviano, la capitalización. Primero se dividió la empresa estatal en 3 empresas corporativas, como se hizo aquí. Después se formó el órgano regulador. Después se aprobó una ley específica de regulación del sector eléctrico. Y finalmente se vendieron los activos. Aquí fue al revés. Primero se vendieron las empresas sin ley de electricidad. Había una ley de capitalización. Sin regulación. Claro, sin regulación. Y sin una superintendencia montada, una ley específica de regulación. Se vendieron las empresas y cuando tenían casi 2 años operando, entonces es que se aprueba la ley. ¿Qué pasó? Que las empresas iniciales que llegaron con contrato, negociaron contrato en función de fuerza, directamente con el Estado. Y esas negociaciones de contrato, los precios que establecieron y las condiciones que establecieron, se establecen en función de los riesgos del sector. Y el riesgo del sector es mayor donde no hay una ley reguladora. Claro. Entonces esa empresa distribuidora encontraron también que la electricidad que iban a comprar las generadoras por los contratos de capitalización, que eran unos contratos locos. ¿Cómo? Claro, es unos contratos absurdos. Que los contratos del Acuerdo de Madrid, que tanto se criticó, lo que hicieron fue corregir esa locura del año 1999, los contratos de la capitalización que eran insostenibles. Esos contratos elevaron el precio kilovatio hora de las mismas plantas, lo elevaron en casi más de 100%. Entonces la distribuidora, cuando querían pasarle ese precio al consumidor, el mismo gobierno de Leonel Fernández, sus primeros meses de la capitalización, lo prohibió. Y entonces se acumularon una deuda a través de la CDE que tenía que pagar la diferencia, que se hizo insostenible y hubo que renegociarlo. Entonces las distribuidoras se dieron cuenta que estaban en un ambiente, tenían una inversión muy grande en un ambiente que no había claridad ni institucionalidad. En la negociación. Y dejaron quebrar sus empresas. Eso lo hizo Unión Fenosa, la dejó quebrar para que se la tuvieran que comprar, y después se criticó mucho cuando se hizo la recompra desde Norte y de Sur Unión Fenosa por parte de Hipólito Mejía, pero resulta que 2 o 3 años después, Radamés Segura y el PLD tuvieron que hacer lo mismo con EDESTE, que era la otra que quedaba. Porque por eso se arrastró del mal diseño y la peor aplicación de la capitalización en el año 1999. ¿Pero cree que deberíamos volver a ella? No, fíjate lo que te quiero decir. En el caso de la distribuidora, la opinión del PRM, en el caso de la empresa distribuidora es que ellas deben de ser saneadas y, si es posible, dar su gerencia a una firma privada con experiencia en la gestión de servicios públicos. Ahora, la propiedad de los activos, las redes, las estafetas, las subestaciones, los transformadores, los postes, todo eso puede seguir siendo del Estado. La gerencia puede estar en manos de una compañía, la administración, la cobranza, para garantizarle que tenga un perfil empresarial eficiente y que no se haga politiquería ni clientelismo con esos servicios. Porque en todas las sociedades hay renglones con los cuales los partidos políticos hacen clientelismo, claro que sí. Pero hay renglones que son intocables. A nadie se le ocurriría montar un comité político en el Banco Central.
por ejemplo, Imposible. o en la Fuerza Aérea Dominicana, aunque aquí se han traspasado los límites, Sí. pero hay áreas en que Que las deben ser sociedades respetadas. las respetan. Tiene la delimitación. Entonces, el Servicio Eléctrico Dominicana, que tiene 50 años de sufrimiento, De ineficiencia. debemos aislarlo del clientelismo político, y te lo habla un cuadro político. Sí, no, claro, claro. Pero tiene que ser aislado del clientelismo político, porque le sale muy caro al país. Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado, de verdad. Aquí nosotros hemos discutido el tema Punta Catalina y un poquito más, ¿verdad?, de lo que necesita el país en tema eléctrico y en este déficit que tiene más de 50 años realmente. Yo creo que desde que tenemos vida republicana estamos sufriendo lo que deberíamos tener y lo que nunca hemos tenido en materia energética Así en el es. país. Yo quiero darte las gracias por la invitación y Sí. sin ánimo de piropos, como se dice, porque soy hasta en eso soy tacaño. Pero ha sido una muy buena entrevista, ha mostrado mucho interés y dominio del tema eléctrico. Muchísimas y eso a uno le gracias. sorprende porque uno va a entrevistas y a veces se da cuenta que no todos tienen esa sensibilidad por el tema. Y tus Muchísimas preguntas han gracias. sido muy puntuales. Muchas gracias, muchas gracias. Y las gracias sobre todo a usted, que las preguntas han sido puntuales, pero él ha tenido respuesta, ¿verdad?, para cada una de ellas, como un experto en la materia. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado y las puertas del programa están abiertas. Dígale a Licho que el trato entonces fue bueno. No, gracias a ti. Bueno, señores, también gracias a ustedes por habernos acompañado. Será hasta una próxima entrega de su espacio Detalle Semanal. Bye, bye.